Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 2 de Juan. Juan, capítulo 2. Y hoy estaremos viendo el tema la verdadera religión. La verdadera religión. Santiago, capítulo 1, es donde leemos esa frase, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Y es una fascinante declaración por varias razones, pero tal vez la más sorprendente es esta, de que si habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios, entonces todas las demás son falsas, manchadas e impuras, ¿no? Son falsas religiones. Existe una sola religión pura, una sola verdadera religión. Y esta verdad es muy chocante en nuestra cultura al día de hoy, nuestra cultura pluralista. El pluralismo enseña de que hay una pluralidad de verdades, que yo tengo mi verdad y mi religión y tú tienes tu verdad y tu religión. Y está bien, todos somos correctos. ¿Quién soy yo para juzgar? Y bueno, yo siempre digo, está bien, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no soy el juez, pero ahí radica el problema del pluralismo, que no existe una pluralidad de jueces. No es que tú serás juzgado por el juez que tú escoges y yo por otro juez. Hay un solo juez en este universo, Jesucristo, y todos seremos juzgados por Él. Juan 5:22, el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, todo el juicio. Cristo va a juzgar a todos y por eso existe un solo estándar. El único estándar es la justicia perfecta de Cristo. Entonces nos urge saber qué tipo de religión busca Jesús de nosotros, cuál es la verdadera religión que Él demanda que le rindamos. Y tal vez parezca una pregunta fácil de contestar. Uno dice, bueno, el cristianismo es la religión verdadera. Solamente hay que descartar a las falsas religiones del Islam y budismo, judaísmo, etc. Y nos quedamos con el cristianismo como la única religión verdadera. Y bueno, por un lado es cierto que ninguna de esas religiones falsas salvan, ni siquiera el ateísmo, que es la adoración a uno mismo. Es cierto que el cristianismo es la única verdadera religión que presenta a Cristo como Salvador. Pero lo fascinante cuando leemos los evangelios es de que Cristo no invierte mucho tiempo condenando a esas falsas religiones. Dedica la mayoría de su tiempo haciendo ¿qué? Condenando a los que pertenecían a la verdadera religión por fuera, pero no adoraban a Dios por dentro. Y eso es muy importante porque hoy en día hay muchas religiones que confiesan a Cristo por fuera, pero no lo conocen de verdad. Y no solamente hablo de grupos como los Testigos de Jehová o mormones o católicos que confiesan a Cristo pero niegan el Evangelio. Me refiero a nosotros, personas que pertenecen a una iglesia evangélica. Y la verdad que veremos aquí al final de Juan 2 es de que es posible pertenecer a la verdadera religión por fuera y no ser un adorador verdadero por dentro. Y Cristo odia esto. Cristo repudia a los que ensucian la verdadera religión con motivos falsos. Así que cuando Él arranca su ministerio, Juan 2, estamos comenzando aquí la narrativa del ministerio de Cristo, y lo primero que hace es lidiar con esos falsos adoradores. Gente practicando la verdadera religión por fuera, pero no adorando a Dios por dentro. Así que la pregunta que vamos a contestar en esta mañana es, ¿cómo luce la verdadera religión según Cristo? ¿Cómo podemos ser adoradores genuinos que agradamos a Dios? En Juan 2, 13 al 25
veremos tres aspectos de la verdadera religión que nos ayudarán a ser adoradores verdaderos. Tres aspectos de la verdadera religión que nos ayudarán a ser adoradores de verdad. Primera característica, tiene su celo. Su celo. Y su celo es la santidad del Padre. Segunda característica, tiene su centro. El centro de la religión verdadera es la redención de Cristo. Y luego tiene su costo. Y su costo es el amor en el Espíritu. Entonces tenemos el celo, el centro y el costo. Y vamos a leer el texto, hermanos. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Así dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie les diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Padre Santo, queremos que tu nombre sea santificado. Y para esto pedimos que nos perdones y nos limpies y nos ayudes, Señor, a prestar atención a este texto. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele tu gloria en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y que nos conviertas, Señor, en adoradores verdaderos, que te adoramos en espíritu y en verdad. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como dije, estamos realmente arrancando el ministerio de Jesucristo aquí en Juan 2. Vimos en Juan 1 de que el verbo que estaba con Dios, que era Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí vemos esas 3 características de la verdadera religión. La primera es un celo por la santidad del Padre. Ven ahí el versículo 13, que Juan comienza diciendo que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y entonces subió Jesús a Jerusalén. Juan enfatiza la Pascua, la celebración de la Pascua, mucho en su evangelio. Acá vemos que el ministerio de Cristo comienza con la Pascua y obviamente va a terminar en la Pascua porque Jesucristo muere en la cruz en el día de la Pascua. Pascua, ¿se acuerdan? Se refiere a ese verbo hebreo pasar por alto que vemos en el libro de Éxodo cuando el ángel destructor pasó por alto, no mató a los primogénitos de los judíos que tenían puesto sangre en los postes y dintel de sus puertas, y luego el ángel solamente mató a los primogénitos de los egipcios. Y esto apuntaba a Cristo, nuestra Pascua, de que nosotros nos escapamos de la muerte cuando acudimos a la sangre
derramada de Cristo. Y por eso Juan el Bautista, cuando introduce a Cristo al mundo, dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el que nos salva de la muerte. Entonces es lógico, si Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, de que lo primero que va a hacer su estreno a Israel va a ser limpiar la adoración del templo para que pudieran adorar a Dios correctamente por medio de la Pascua. Y entonces dice que Jesús subió a Jerusalén. Siempre subes a Jerusalén porque es el monte de Dios, subes de altura. Esto hubiera sido el 14 de Nisan, cuando se celebraba la Pascua. En ese mes, en nuestro calendario, sería finales de marzo, comienzo de abril. Y Jesucristo iba porque todo judío tenía que ir. Era parte de la ley, ¿no? La ley en Éxodo 23 demanda que cada judío asista a 3 fiestas de manera anual. La primera fiesta a la que todo judío tenía que asistir era la fiesta de los panes sin levadura, que es la fiesta asociada con la Pascua. De que cuando salen los israelitas de Egipto en la Pascua, luego ¿qué pasa? Van muy deprisa comiendo pan sin levadura. Entonces cada año tenía que celebrar esto y no comer pan con levadura para celebrar la Pascua y su libertad de Egipto. Luego 50 días después celebraron la fiesta de la siega que conocemos como Pentecostés. Y luego un par de meses después la fiesta de la cosecha. Ahora, Jesús entonces, que obedeció la ley por nosotros perfectamente, hubiera asistido a la Pascua unas 30 veces. Y esta vez, versículo 14, en obediencia a la ley, sube al templo. Y dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Que, es algo que había visto ya 30 veces. Pero siendo joven, siendo niño, no debía decir nada. Pero ahora, cuando comience su ministerio, todo esto va a explotar, toda esa blasfemia, esa idolatría. Vamos a ver su celo por el nombre de Dios. Ahora, lo interesante es de que Juan en este párrafo nunca enfatiza que esos vendedores y cambistas estaban extorsionando a la gente. Y Juan no lo menciona porque sabe que ya hemos leído los otros evangelios. En Mateo 21, Jesús condena a los judíos que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, ¿no? Pero interesante que Juan aquí no enfatiza tanto el robo, sino que ni siquiera debían estar allí en el templo. Aun si no estuvieran extorsionando, no tenía derecho de estar en el templo de Dios. El templo debía ser llamado casa de oración, no un mercado. Cuando Jesús, el Dios Todopoderoso, cuando Jesús entró en su templo, debía escuchar alabanzas, debía escuchar oraciones, cantos a Dios. En vez de eso, escucha gritos de vendedores. Dices, bueno, pero ¿por qué estaban ahí esa gente? Bueno, es de que todo judío tenía que asistir a la Pascua, ofrecer su animal y pagar un impuesto. Y, por cierto, un poco de contexto, los judíos habían cambiado la ley. La ley de Moisés decía que cada judío debía asistir 3 veces al año, y los judíos en los tiempos de Jesucristo decían 3 veces en su vida. O sea, tenía que asistir a las 3 fiestas, porque obviamente era muy impráctico. Si vives en Roma, asistir a Jerusalén 3 veces al año, imposible. Entonces solamente tenías que llegar para las 3 veces una vez en tu vida. Pero aún así, si llegas una vez en tu vida, ¿cómo vas a llegar a Jerusalén desde Roma con tu corderito? Ahí en el barco. No sería posible, no sería factible. Entonces los saduceos del templo ofrecían este servicio a la gente que venía de visita, que podrían comprar su animal ahí mismo. Y también la gente tenía que pagar su impuesto para el templo, como Moisés mandó. Tenía que hacerlo en la moneda de Israel o de Tiro. Y si venían de otros países,
pues no tenían esas monedas, entonces podrían comprarlo allí en el patio del templo. Entonces, por un lado dicen, es que están ofreciendo un buen servicio. Pero como dije, hay dos problemas. Primero, estaban extorsionando, o sea, cobraban para el cambio y luego algo para sí mismos, ¿no? Y luego debían cambiar de ubicación. No debían estar en el patio del templo. Y eso era sumamente importante para Cristo, quien es nuestra Pascua, porque rompía con todo el simbolismo, ¿no? De que Cristo es el Cordero de Dios sin mancha, que voluntariamente iba a ofrecer su cuerpo a Dios para poder aplicar su sangre a nuestras vidas, y así Dios puede pasar por alto nuestros pecados y no matarnos. Y en vez de ver esa conexión y adorar a Dios porque Él nos había comprado, el centro del templo ahora era comprar y vender, ¿no? El templo es el lugar donde uno debía morar con Dios, no un mercado, ¿no? Y como veremos más tarde, Cristo es el templo de Dios, el lugar donde adoramos a Dios, no un lugar donde vamos de compras. Y además de eso, la extorsión de los judíos realmente rompió con la ilustración de la gracia de Cristo, en que estaban aprovechándose de la religión para ganar dinero. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? ¿Cómo vemos su celo por la santidad de su Padre? Versículo 15. Dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ahora, yo solo he tenido el privilegio de visitar a Israel una vez. Como facultad del seminario fuimos y pasamos 2 semanas visitando todos los sitios en Galilea, en Judea y Jerusalén. Y de todo lo que vimos, algunos de ustedes estaban aquí en la iglesia cuando fui y regresé y di un reporte, entonces pueden comprobarlo. De todo lo que vi, lo que más me impactó fue la enormidad del patio del templo. Es de que es gigantesco. Lo puedes leer en un libro de que es 35 acres y que 150,000 metros cuadrados, pero es realmente difícil de visualizarlo. Haciendo cálculos, sería 16 campos de fútbol. 1, 2, 3, 4 y así otros 4, todo ese espacio. Es de que es enorme, es tan grande. Y yo me acuerdo que estuve allí platicando con mi esposa, imaginando, oye, en el primer siglo se calcula que 500,000 de judíos llegaba al templo para la Pascua. Todos tienen que pasar por ese patio en un día, en la Pascua, 500,000 de personas. Todos tenían que ofrecer un animal. Entonces tienes a 500,000 de personas más 500,000 de animales, hay 1,000,000 de seres vivientes pasando por ese patio. Y estoy allí y digo, amor, ¿te puedes imaginar con todo el ruido? ¿Has visto un pasar del Medio Oriente, ¿no? Esos lugares donde se vende de cualquier tipo de cosa, y el ruido y los olores. O sea, digo, amor, ¿te puedes imaginar cómo sacar a cientos de miles de personas de ese lugar? O sea, cuando estás allí parece totalmente imposible. Y esto me indica 2 cosas acerca de nuestro Señor. El hecho de que pudo sacar a todos, primero me habla de su tremenda sabiduría. Porque repito, si tú piensas en uno de esos mercados al aire libre, con todo el ruido, y esa gente que dependía de esto, de esas ventas para vivir, ¿y cómo Cristo pudo sacarlos? Wow, no fue fácil, tenía que pensarlo bien, cómo conducir a los animales, tenía un plan de cómo conducir todo, juntar todos y echarlos todos fuera. Pero también me recuerda de la tremenda ira del Cordero y el celo de Jesús por la santidad de su Padre, que no podría callarse frente a la extorsión y corrupción de la Pascua. Y cuando tratamos de visualizar y pensar en cómo era, a veces como que rompe el concepto que nosotros tenemos de Jesús, de que Él hizo un látigo para pegar a los animales y hacerlos correr y gritó a esos
cambistas, ¿no? A veces tenemos imágenes idólatras que tal vez basadas en películas que hemos visto y vemos a Jesús que está ahí siempre muy manso, casi siempre afeminado. Es como bienaventurados los pobres y habla así muy suave, muy tranquilo. No, Jesús sí es un cordero manso para los humildes, pero es un león dominante para los orgullosos. Y tenemos que quitar de nuestras mentes esas ideas idólatras que hemos fabricado en nuestras mentes de Jesús y solamente informar nuestro concepto de Jesús con la revelación de Dios, que nos dice de que lo que le consumía era celo por el nombre de su Padre. Entonces 16 dice que dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Repito, no lo dijo a 2, 3 personas que vendían palomas. Sé que estaban vendiendo palomas para miles de personas. Hay cientos de vendedores y grita eso a todos, ¿no? El templo debía ser un lugar donde los creyentes podrían ofrecer una adoración de corazón, de gratitud por la redención. ¿Y qué significa redención? Que Dios los había comprado. Pero ¿ves de que esos vendedores han invertido todo? Y en vez de celebrar que Dios los había comprado a ellos, ahora están cobrando, ¿no? Ahora vas para comprar en vez de celebrar que ya fuiste comprado. Otro dato interesante es de que tal vez por todo el caos que está pasando acá, Cristo acá llama el templo la casa de mi Padre. Y parece que los saduceos como que no se dieron cuenta de lo que esto significa. Un poco más tarde, en Juan capítulo 10, cuando Jesucristo dice que Dios es su propio Padre, ¿qué hacen los judíos? Levantan piedras para matarle. ¿Cómo te atreves a decir que Dios es tu propio Padre? Y sé que hablo de esto a menudo, pero es bueno recordarlo. Nosotros somos hijos de Dios también, pero hijos adoptados. Dios tiene un solo Hijo eterno. Dios es un Padre eterno y para ser Padre eterno necesita tener un Hijo eterno. Y Jesucristo siempre confiesa ser ese Hijo eterno de Dios. Y los discípulos están viendo esto, como Jesús está sacando a la gente. Seguramente están sorprendidos por su enojo, por su ira. Y dice, versículo 17, que comprenden una cosa, que entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume, o me consumirá, literalmente. Una cita del Salmo 69:9. Dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Todo el versículo es mesiánico. Pablo cita la segunda mitad en Romanos 15:3. Juan enfatiza la primera mitad, ¿no? De que los discípulos, aunque en este momento en el ministerio de Jesucristo no comprenden muchas cosas, dijeron: uy, wow, eso es sorprendente. Jesús realmente está haciendo exactamente lo que el hijo de David debía hacer, de que sería consumido por el celo de la casa de Dios, porque la casa de Dios representa la adoración a Dios. Entonces, en ese momento, Juan y Pedro, otros discípulos, que obviamente creyeron en el Antiguo Testamento, dicen: wow, exactamente lo que el Mesías debe hacer, Él lo está haciendo. Y creo que hay un par de lecciones que podamos sacar de esto. Primero, hay que aprender de los vendedores y evitar lo que ellos hacían. Que seguramente algunos de ellos creyeron que estaban haciendo un servicio a Dios, ofreciendo algo. Y nos recuerda de que es posible hacer cosas en la iglesia. Es posible ocuparnos en el servicio en la iglesia. Y esto parece religión, pero no es la religión pura que Dios busca. La verdadera religión no se encuentra solo en lo que tú practicas. Si sirves en conferencias, si sirves en el VBS, son cosas buenas. Pero la verdadera religión consiste en una adoración verdadera a Dios, por un celo por
que Dios sea honrado y glorificado. Y eso es precisamente lo que aprendemos de Jesús, de que el verbo ahí consumir literalmente se traduce como devorar, de que cuando Él ve a esa gente blasfemando el nombre de Dios y profanando el templo, esto le devoraba por dentro, no lo aguantaba, no podría aguantarlo. Y es obvio porque Jesús, ¿cuál era su constante oración? ¿Cómo nos enseña a orar? Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es mi anhelo, mi pasión más grande en esta vida, que tu nombre sea santificado. Y a ver esa gente idólatra se llenaba de celo por el nombre de Dios. Y hermanos, esto es la marca de la verdadera religión. Un adorador verdadero busca una sola misión con pasión, el honor del nombre de Dios. Por encima de todo lo demás, el adorador verdadero desea que Dios sea santificado, que Dios sea honrado. Tal vez no vas a volcar mesas por todos lados, no eres el Mesías, pero ¿cuántas veces tú estás en un lugar donde hay gente blasfemando el nombre de Cristo y no dices nada? Ni sientes nada. Y te puedo decir que nunca estás más lejos de la verdadera religión de que cuando el nombre de Dios es blasfemado y no sientes nada. Significa que tu corazón está muerto. ¿Cómo no vas a sentir nada si el nombre de nuestro Dios está siendo blasfemado? Vemos aquí en las acciones de Cristo de que lo que caracteriza a la verdadera religión es una pasión, un celo por el nombre y la santidad del Padre. Ahora veamos la segunda característica. El centro de la verdadera religión es la redención de Cristo. El centro de la verdadera religión es la redención de Cristo. Versículo 18. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Interesante, ¿no? O sea, si los líderes judíos hubieran pensado que Jesús era un loco causando problemas, pues hay policía, ¿no? La policía del templo puede arrestarlo, lo pueden echar en la cárcel. Pero parece que los judíos están todavía evaluando, ¿no? Seguramente saben que Juan el Bautista lo ha apuntado como el Mesías. Lo están evaluando y le dicen, pues demuéstranos que tú tienes la autoridad para hacer lo que estás haciendo. Querían ver una prueba de que esto venía de parte de Dios, porque obvio, solamente Dios tiene la autoridad de regular la adoración ahí en el templo. Entonces querían ver una prueba celestial. Y Cristo, siempre tan sabio, les responde, versículo 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Me encanta que Jesús jamás juega según las reglas de ellos. Nunca, o sea, ellos le piden una señal, ellos piden que Él les pruebe su autoridad y luego con la afirmación que Él da, destruir este templo en 3 días lo levantaré, pues ellos serían los que tendrían que destruir el templo para ver la señal, ¿no? Entonces me parece una aplicación perfecta del proverbio, nunca respondas al necio, de acuerdo con su necedad, para que no seáis tú también como él. Jesús jamás tiró sus perlas a los cerdos, así que protegió las verdades del Evangelio, las verdades de la redención, en parábolas, en dichos como este, para que solamente sus discípulos pudieran entender y creer por medio de ella. Entonces los judíos obviamente pensaron que este templo se refería al edificio que Herodes había construido, pero sabemos por el versículo 21 de que él hablaba más bien de su cuerpo. ¿Qué significa? Que esta es una de las profecías más claras, más explícitas de la muerte y resurrección de Cristo que tenemos en la Escritura, que es el centro de nuestra religión, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al 3er día. Y no existe religión verdadera fuera de esa verdad. Sin la cruz no tenemos justicia.
sin la resurrección no tenemos vida. Sin la cruz no tenemos perdón, sin la resurrección no tenemos esperanza. Sin esa verdad no hay cristianismo, ¿no? Toda nuestra fe es vana, nuestra religión es vana sin la cruz y la resurrección. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día. Si tu religión está basada, está centrada en algo diferente que esto, no tienes la religión verdadera. La religión verdadera no está basada en obras ni ritos meritorios. ¿Por qué? Porque Cristo murió y Él pagó todo. Él dijo, consumado es. Entonces no podemos centrar nuestra religión sobre obras humanas. Cristo hizo todo. Nuestra religión tampoco se centra en logros humanos, lo que nosotros podamos hacer hoy. ¿Por qué? Porque nuestra única esperanza es la resurrección de Cristo. No hay esperanza fuera de Él, ¿no? Los falsos que están dentro de falsas religiones siempre inventan cosas que tienes que comprar, cosas que tienes que hacer, ¿no? Cosas que no puedes disfrutar, leyes de hombres, en vez de fundamentar todo sobre la cruz y resurrección. Entonces, si tú oras sin centrar tu oración en la cruz y resurrección, oras en vano. Es una oración falsa. Si cantas sin centrar tu canto en la cruz y la resurrección, es un canto falso. Si sirves sin centrar tu servicio en la cruz y la resurrección, es un servicio falso, en vano. Porque toda la religión verdadera está centrada en la verdad de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que se resucitó entre los muertos al tercer día, que somos justificados y regenerados por medio de la redención de Cristo. Y obvio, los judíos no lo comprendían. Piensan que está hablando del templo de Herodes. Entonces, versículo 20 dice que dijeron luego a los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Ahora, a lo mejor si conoces algo de la Biblia, dices, ¿cómo que 46 años? El templo no fue construido bajo la supervisión de Ageo en los 400 después de Cristo. ¿Por qué dicen 46? Bueno, si tomamos un paso atrás, hay varios templos en la Biblia. Lo que llamamos el primer templo fue construido por Salomón y que fue destruido en el año 586 por Nabucodonosor y los babilonios. Y luego los israelitas van al exilio, regresan en 70 años, son perezosos, no comienzan a edificar el templo hasta que el profeta Ageo les regaña y edifican lo que llamamos el segundo templo. Pero era un templo muy pobre, muy chiquito. Recuerdan, a unos judíos lloraron porque no tenía el esplendor del templo de Salomón. Ahora, avance rápido hasta los tiempos de Jesucristo. Y Herodes el Grande es tal vez el constructor más importante de la historia. Y también un hombre muy malvado. Entonces, una de las maneras que Herodes complació a los judíos por todo el mal que les hizo es de que engrandeció y embelleció su templo. Era un trabajo enorme. La construcción comenzó en el año más o menos 19 antes de Cristo y duró mucho tiempo. Herodes escribe de que quiso que el templo fuese el edificio más grandioso del mundo. Seguían remodelando el templo hasta su destrucción en el 70 después de Cristo, en un proyecto continuo. Entonces, ya para el comienzo del ministerio de Cristo, pues la construcción había durado 46 años, la mayoría ya fue terminada, pero como saben, en el 70 fue destruido, y lo menciono porque derribaron todas las piedras como Jesús había profetizado, menos uno de los muros de los fundamentos, que hoy en día se llama el Muro de las Lamentaciones. Y es impresionante porque podemos ver algo de lo grandioso que era el templo al ver nada más estos cimientos, de que son piedras gigantes, enormes. Y
cuando tienes las medidas y si subo así, otros 100 metros, ¿cómo sería este muro? Impresionante. Es obviamente imposible que un solo hombre hiciera esa construcción en 3 días, que había durado, miles de judíos 46 años para construir. Pero como Juan nos explica, versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y hablamos un poco aquí, pero la verdad es que hay tanta teología acá, tanta teología, de que Cristo llama a su cuerpo el templo. ¿Qué es el templo? ¿Qué representa el templo? Bueno, en el libro de Éxodo, capítulo 25, cuando Dios está instruyendo a Moisés, explicándoles el propósito del templo, por qué existe el templo. Él está hablando del lugar santísimo, y eso es lo que dice en Éxodo 25, 22. Allí me encontraré contigo sobre el propiciatorio entre los 2 querubines. El propósito, la razón que el templo existía, es porque el templo es el lugar donde se efectuaba la propiciación para que el pueblo de Dios pudiera tener comunión con Dios. ¿No? De que la manera en que nosotros podamos encontrarnos con Dios es por medio de la propiciación. Y es por eso que el templo del Antiguo Testamento era un tipo del cuerpo de Cristo. Porque es en el cuerpo de Cristo de que nuestro pecado es propiciado, es borrado. Y es en el cuerpo de Cristo que nos encontramos con el Dios vivo. Nos encontramos a Dios para adorarlo, ¿no? Adoramos a Dios por medio del cuerpo de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Toda la gloria de Dios resplandece en la faz de Jesucristo, como Pablo explica. Entonces, cuando estamos con Cristo, estamos en el lugar santísimo de Dios, ¿no? Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó, mostrándonos de que por medio de Él tenemos acceso a Dios. Hebreos 10, 20 dice lo mismo, que la carne de Cristo es el velo, porque es en la carne de Cristo que nos encontramos con Dios. Por medio de Cristo tenemos acceso a la gloria Shekinah de Dios. Por eso que Juan en su Apocalipsis dice que en la nueva Jerusalén no viene ella templo. ¿Por qué no? Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y esto es algo futuro, ¿no? Que Cristo va a morar aquí en físico y vamos a adorar y estar en la presencia, encontrarnos con Dios en físico por medio del cuerpo de Cristo. Pero aún hoy, Juan no habla de esto, pero cuando vemos el resto del Nuevo Testamento, vemos de que hoy en día nuestros cuerpos son el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Ahora nuestros cuerpos se convierten en templos espirituales, para el Espíritu de Dios, y adoramos en espíritu y en verdad, ahora en cualquier lugar, porque Dios hizo de nosotros sus templos. Así que no tenemos que hacer viajes, no tenemos que asistir a las fiestas anuales de los judíos. No, si queremos llegar a la presencia de Dios, pues Él mora en nosotros, ¿no? Podemos adorarle desde cualquier lugar, ¿no? Debemos hacerlo en cada momento. Pero solamente por lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección, que es el centro de todo. Bueno, termina esta sección, versículo 22. Por tanto, ya debido a la profecía de la muerte y resurrección, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la Escritura y la palabra de Jesús. Juan pone las dos cosas a la par, igual de autoridad. Por un lado, pues la Escritura profetizó mucho acerca de la muerte y resurrección de Cristo. Y después de la resurrección, los discípulos se acordaron de esto. De hecho, en el primer sermón cristiano predicado después de la resurrección, ¿cuál es el tema que escoge Pedro? La muerte y resurrección. Y basa su exposición en el Salmo 16, que dice,
Ahí que no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro argumenta, bueno, el Mesías entonces tiene que morir, su alma tiene que ir a Hades, pero su cuerpo no puede experimentar corrupción, así que tiene que resucitarse entre los muertos. Entonces los discípulos creyeron. Por otro lado, también creyeron por esta misma profecía de Jesucristo, que decía muy a menudo que Él iba a morir y resucitar entre los muertos. Y el punto acá es simplemente esto, de que la verdadera religión se centra en eso, en la redención de Cristo, en creer el mensaje del Evangelio, de la cruz y la resurrección. Todo el mensaje del libro de Hechos, del resto del Nuevo Testamento, todo se basa en esto, en la cruz y la resurrección. Toda la religión verdadera está centrada en esto. Podemos preocuparnos de muchas cosas como cristianos, pero el pensamiento más alto que tendrás en tu vida siempre será lo que piensas de la redención de Cristo. Siempre es el centro de todo el cristianismo. Cristo murió por mí. Cristo resucitó por mí. No hay un pensamiento más alto que esto. Bueno, tercera característica. El costo de la verdadera religión es amor en el Espíritu. Ahora, van a tener que seguir mi lógica un poquito aquí, en ese último punto, porque el problema de los creyentes de este último párrafo no es explícito. Noten que dice versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y dices, ¡qué bueno! Hay un gran avivamiento acá. Muchos le están creyendo. Pero sabemos por el resto de la historia que luego se apartaron, luego muchos de esos muchos le crucificaron. Entonces, el problema acá es de que estos creyentes, entre comillas, solamente creen cuando es fácil creerlo. Solamente creen por estas señales, por lo que ellos podrían recibir de Jesucristo, pero no tenían un amor verdadero hacia Cristo. ¿No? Seguían amándose a sí mismos. Y eso no es una verdadera religión. La marca de la verdadera religión es que tienes que tomar tu cruz. Hay un costo. Tienes que matar a ti mismo, tus deseos. Tienes que matar a tus ilusiones de ser rico y sano y que Jesús te va a dar todos tus sueños. Tienes que matar a todo esto y amar a Cristo. Y amar a Cristo solamente por su hermosura, no por lo que te pueda dar. Entonces dice versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Ahora cuando dice la fiesta de la Pascua, esa fiesta de la Pascua no es la Pascua, la fiesta de la Pascua es la fiesta de los panes sin levadura, que es la semana después de la Pascua. Todavía muchos siguen allí y hay que pensar bien en lo que Juan está diciendo acá, de que muchos creyeron por las señales que hacía. Porque Juan seguramente no está diciendo que las señales eran malas, ¿no? De hecho, enfatiza mucho el rol de las señales en su libro, ¿no? Juan 2, versículo 11, ¿no? Cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Algo bueno. Acabamos de ver en Juan 2:22 que los discípulos cuando se acordaron de la señal que Jesucristo había dado, que creyeron en él, ¿no? Jesús mismo en Juan 5:36 dice, mis obras dan testimonio de mí. Si no quieres creer en mí, por lo menos cree por mis obras, que testifican, que señalan que soy el Mesías. Y Juan precisamente escribe su evangelio para eso. Recuerdan, en Juan 20:30, que es la razón explícita que escribió su evangelio. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero esas señales, ¿por qué fueron escritas? Estas señales han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, que las señales no son malas, no son el problema. Y sí, Juan espera que las señales que guíe a la gente a una fe genuina.
Pero ahí es el punto. La señal no puede apuntar, o sea, la señal solamente puede apuntar a la fe verdadera, pero en sí es insuficiente para salvarnos, ¿no? Las señales pueden convencernos intelectualmente de que Jesús es el Mesías, pero las señales nunca pueden doblar nuestra voluntad para amar y obedecer a Cristo. Y Jesucristo sabe esto. Dice en el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. El verbo no se fiaba es el mismo verbo creer del versículo 23. Muchos creyeron en él, pero él mismo no creía en ellos. Él no tuvo fe en su fe. Ahora, Juan no dice que la fe de ellos era fingida o falsa. Incluso algunos de ellos seguramente creyeron de verdad y perseveraron. Seguramente Nicodemo está en este grupo de los muchos que lo vamos a encontrar en el capítulo 3. Pero el punto es de que era una fe insuficiente, solamente basada en las señales y una fe que no perseveró en amor a Cristo, ¿no? Las señales pueden convencernos intelectualmente, como dije. Y eso es bueno, pero es solamente el primer paso, ¿no? Hay que tomar un paso más, que es amar a Cristo. Y eso solamente puede ocurrir cuando Dios cambia el corazón, ¿no? Ahora, ver evidencia, como dije, me puede convencer, pero no convertir. Y creo que hay un buen ejemplo de eso en Apocalipsis 6. No tienen que buscarlo. Pero en Apocalipsis 6 estamos dentro de la gran tribulación. El ángel acaba de abrir el sexto sello y ya no existen ateos en el mundo. ¿Por qué no existen ateos? Porque ya todo el mundo sabe que Dios existe y que lo está juzgando, ¿no? La ira es intensa. Todos están siendo juzgados abiertamente por Dios y lo saben. Y uno tal vez pensaría, bueno, si todos saben que Cristo es el Cordero, pues tal vez le van a pedir misericordia. No, sino que dicen esos hombres, dicen los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Tantas veces cuando evangelizamos, pensamos, si solamente pudiera convencer a mi vecino de que Cristo es real, de que Cristo existe, entonces creería. Falso, totalmente falso. Si tú lograras convencer a tu vecino que Cristo es real, solamente le odiaría más abiertamente. Porque el hombre natural odia a Cristo, es muerto en sus delitos y pecados. Esos hombres en la gran tribulación creen en el Cordero, saben que su ira es real, creen que tiene poder para juzgar, pero en vez de acudir a Cristo por misericordia, prefieren que los montes cayeran sobre ellos. Creen, pero con una fe muerta que no salva, ¿no? Y vemos esto en Juan 2, que esos creyentes no se humillaron, no pidieron misericordia, no aman a Cristo en verdad. En su mayoría solamente creen por lo que Cristo le estaba dando, las sanidades, la comida. Y esa es la falsa religión que florece hasta el día de hoy, que millones y millones de personas están dentro del evangelio de la prosperidad, pensando que son cristianos, pero su religión se basa solo en las sanidades y las riquezas que Jesucristo supuestamente les va a dar, ¿no? Eso no es la verdadera religión, ¿no? Son como esos judíos que creen en Jesús, pero no son salvos de verdad, porque siguen igual de depravados, siguen con las mismas pasiones, los mismos pecados, los mismos deseos egocéntricos. Y Jesús lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Bueno, versículo 25. No tenían necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿No? Jesús entendía la depravación total del hombre mejor que cualquier ser humano.
Supo que esa multitud, los muchos que creyeron, no le amaban. Nadie tenía que enseñarle eso porque Cristo tenía una sabiduría perfecta. Y además de esto, Él siendo Dios, es el autor del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento acerca del hombre? Que no hay justo ni aún uno, que somos muertos andando, ¿no? Que nadie busca a Dios, nadie ama a Dios. Entonces, si alguien iba a amar a Cristo, Cristo es quien primero tenía que darle vida, ¿no? Por eso que la sección que sigue después de nuestro pasaje, ¿qué dice? Nicodemo pregunta, entonces, ¿qué hago para entrar en el reino? Y Cristo dice, tienes que nacer totalmente de nuevo. Necesitas nuevos deseos. Necesitas la capacidad para amarme, ¿no? Entonces Cristo supo que nadie creía de verdad porque supo que no los había convertido, no los había regenerado. Eso es su obra soberana. Cristo conoció la maldad del hombre, que es más malvada de lo que imaginamos. Citamos a menudo Jeremías 17:9, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y ya que solemos solamente citar el verso 9, generalmente cuando pensamos en esa pregunta retórica al final, ¿quién lo conocerá? Pensamos que la respuesta es nadie. Nadie conoce qué tan malvado es el hombre, pero no es el punto del pasaje, porque el versículo 10 dice esto, bueno, comenzando desde el 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Juan dice, Jesús no creía en la fe de ellos porque Jesús es Jehová. Conoce lo que está dentro del hombre, escudriña la mente, prueba el corazón. Jesús supo que ellos solamente creían por las señales y que necesitaban tomar un paso más, el paso de ser regenerado y creer en Él por amor a Él, debido a una transformación interna, ¿no? Eso es tan diferente que las religiones falsas que solamente practican su religión por lo que Dios les pueda dar, sanidad, prosperidad. La religión falsa es siempre motivada por razones egoístas y la verdadera religión es motivada por amor a Dios, un amor que persevera hasta el final, un amor que nunca abandona. Entonces, lo que hace que un creyente sea un creyente, un adorador verdadero, es que ha sido transformado para que tenga un amor, ha sido transformado por su espíritu para amar a Cristo. Entonces, el costo de la verdadera religión es que tenemos que abandonar nuestros esfuerzos. Tenemos que abandonar la adoración a nosotros mismos. Tenemos que abandonar el amor a nosotros mismos, el amor a nuestro ego. Y tenemos que amar solamente a Cristo. Bueno, en conclusión, hermanos, vivimos en un mundo totalmente pluralista, que tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y está bien, tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Dicen todos los caminos, al final de cuentas, ¿qué? Todos los caminos llevan a Roma. Que por cierto es verdad si Roma representa el infierno, ¿no? Porque sí es lamentable de que todos los caminos humanos llevan a la perdición. Y hay un solo camino que lleva a la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dices, qué buenas noticias, Josías. Yo soy de Cristo, yo soy creyente, yo creo en Cristo. Pero no tan rápido, ¿no? Hay millones de personas que confiesan a Cristo. Muchos creen en Cristo, como vimos en nuestro texto. La pregunta más importante es, ¿a cuántos de estos cree Jesús? Vimos en nuestro texto, ¿no? De que hay mucha gente que cree en Cristo. Tú me dices, yo creo en Cristo. Ok, me alegro, pero hay una pregunta más importante. ¿Jesús te cree a ti? Porque esto es lo que va a terminar si entras en el cielo. Y nuestro texto nos ha dejado con 3 maneras de evaluar nuestra respuesta a esa pregunta.
Porque la fe genuina, la religión verdadera, tiene 3 características. Primero, tiene celo por la santidad del Padre, por encima de todo. Así que te pregunto, cuando Cristo entra en tu cuerpo, el templo de su espíritu, ¿se llena de celo por las muchas blasfemias que va a haber allí, con toda tu idolatría? ¿O ve a un creyente que busca que Dios sea honrado, que siempre está pidiendo, implorando a Dios, ayúdame a glorificarte, que tu nombre sea exaltado y glorificado? Segunda característica, la verdadera religión está centrada, tiene su centro en la redención de Cristo, en su cruz y resurrección. Cuando Cristo entra en tu mente, el que prueba el corazón, el que sabe lo que piensa, ¿qué ve allí? Ve una persona consumido celebrando la redención que Dios obró por ti. Te ve cantando alabanzas en tu corazón, gozoso por la muerte y resurrección, que tienes cimentada toda tu vida sobre la cruz y la resurrección. Y finalmente, la verdadera religión tiene su costo. El amor a Dios, no a nosotros mismos. Cuando tú oras a Cristo, cuando tú te acercas a Cristo, Cristo te ve acercándose a Él por lo que tú vas a ganar, por lo que Él te pueda dar, o te acercas a Él con un deseo genuino de adorarlo, porque le amas, porque aprecias la hermosura de su carácter. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias por tu palabra que nos corrige, que nos redarguye, y hemos sido regañados en esta mañana. Hay tanto pecado en nuestras vidas, tantas veces. Lo que gobierna nuestra vida es nuestro orgullo y no un deseo de honrarte. Y te imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo nos transforme y nos haga hacedores de esta palabra, que podamos alinear nuestras vidas a este texto para glorificarte a ti, para centrar nuestra vida en la obra de redención y que podamos amarte en verdad. También quisiera suplicarte, Señor, por tal vez alguna persona aquí que todavía no conoce en verdad a Cristo, que ha confesado, que ha profesado tal vez, pero cuando considera su vida, sabe que no ha rendido su vida todavía a Cristo. Sabe que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Muéstrale, Señor, tu gran poder para salvar a pecadores. Muéstrale nuestra Pascua, Cristo Jesús, y toda su hermosura, para poder darte toda la gloria y la honra. Amén.